Muy buenas noches, amigos del Búho. Bienvenidos, como siempre, a una edición más de entrevistas en cuarentena, aquí en el Búho TV. Estamos en nuestro sitio web, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todas las redes. Y a las 9:30 en TV Mundo, canal 38.1. Muy bien, hoy día varias noticias relacionadas con el único tema que nos ocupa en los últimos casi 3 meses. Hoy día hubo otra clausura, ayer una clausura temporal en lo que implementan medidas de seguridad. Ayer ocurrió en las tiendas Macro, este almacén, ¿no? Por Bustamante y Rivero. Hoy día le tocó a Economax por Yanaguara. Y la razón es que el municipio había apercibido a este almacén de informar si estaba haciendo las pruebas a sus trabajadores y cuáles eran los resultados. Al parecer no hubo la voluntad de informar, dijeron que iban a hacer las pruebas a sus empleados cuando llegaran, porque no había en el mercado, en fin. Y hoy se produjo un laberinto porque llegó la policía con funcionarios de la municipalidad de Naguara. Los encargados de la tienda cerraron las puertas, no dieron las facilidades, los clientes protestaban por otro lado porque ya venían haciendo cola mucho rato y los iban a dejar sin productos. Tuvo que intervenir la policía a restablecer el orden y el hecho es que está temporalmente clausurado en tanto no demuestren haber realizado efectivamente las pruebas de descarte de COVID a sus trabajadores. Y también en el Búho les informamos sobre noticias falsas que circulan siempre, sobre todo por las redes. Una de ellas es la que se refiere a las antenas con tecnología 5G, que supuestamente hay en Arequipa y que además estarían siendo usadas para diseminar el virus del COVID, cosa que es completamente falsa. Les damos toda la explicación ahí. Hoy día incluso en alguna región de Perú, ahora les digo dónde fue, que han secuestrado a unos ingenieros que colocaban una antena. Siete ingenieros en Huancavelica fueron secuestrados por la población temerosa de que estuvieran instalando antenas 5G para diseminar el COVID en la región. Esto ya llega a ser un poco fantasioso y por eso es que pensamos en la pertinencia de publicar estas noticias, desmintiendo las llamadas fake news. En este caso, hay una antena por el óvalo Quiñones que todo el mundo ha visto que está camuflada como un árbol, pero no es 5G por un lado. Todavía no hay ninguna en Arequipa, ni en el Perú, en realidad, menos en Arequipa, pero mucho menos es cierto que se pueda diseminar el virus a través de una antena de radiaciones de alta frecuencia. Eso es está completamente descartado desde la ciencia, así que esas noticias no hay que propagar. Bueno, las noticias que siempre les tenemos que dar para mantenerlos actualizados, las estadísticas. Hoy día otra vez se presentó un crecimiento importante, lamentablemente.
nos preocupa, pero también nos intriga porque en nuestros primeros informes hablamos de una capacidad de 20 camas UCI al comienzo. Por supuesto, esto se ha ido cambiando, se están haciendo una serie de, adoptando una serie de medidas. Por ejemplo, inicialmente Salud había destinado solo 15 camas UCI para pacientes de coronavirus y ahora están en 30. Han dejado de atender otras áreas. Y en el Honorio Delgado, que tenía una cama UCI disponible al inicio de esto, ¿no? Ahora está en 28, pero siguen consiguiendo más. Llegaron 6 de Lima, 4 como que trajo el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, llegaron después, pero es lo que él anunció. 2 de las 14 que se mandaron a reparar. En fin, como es un recurso escaso, pues se está haciendo todo, adaptando, trayendo, llevando, en fin. Son días difíciles. Esta noche hemos invitado para conversar a el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, el abogado Ángel María Manrique. Él también fue convocado al Comando Regional COVID en calidad de coordinador de una especie de consejo o comité asesor o de consejería para algunas decisiones, y ahí debían integrarse representantes de otras instituciones de la sociedad civil como universidades, colegios profesionales, en fin. Pero las cosas no están fluyendo como en teoría se esperaba por diversos factores, por la propia emergencia que vivimos. Pero de esto nos va a conversar directamente Ángel María. Muy buenas noches, Ángel María, bienvenido al Búho. Mabel, muy buenas noches, un gusto estar contigo y todos tus seguidores. Muy bien. Yo quisiera comenzar, antes de que toquemos el tema de salud directamente, que obviamente es el que nos preocupa, pero para un poco enmarcar en qué contexto estamos viviendo esta emergencia y qué otros problemas se derivan de que casi el 100% del Estado se haya puesto a disposición, digamos, de atender esta emergencia, y qué otros derechos han quedado conculcados. Por mencionar uno que pareciera no es urgente, pero que realmente sí lo es, y por eso muchas personas de la sociedad civil se han pronunciado en ese sentido: el derecho de acceso a la información. Los periodistas estamos teniendo muchísimos problemas para poder acceder a información actualizada. Las instituciones estatales no están atendiendo o están trabajando en modo remoto, se han suspendido plazos, el Poder Judicial todavía no tiene una mesa de partes abierta, y no solo para el periodismo, que digamos no es que se quiera hacer la estrella, sino que, por ejemplo, los analistas, los epidemiólogos, expertos, que pueden contribuir también con sus estudios, no han tenido acceso a información. Si bien es cierto que se ha abierto una base de datos hace un par de semanas, pero no es muy fácil el acceso, se necesita conocimientos especializados, pero no solamente en relación a los casos de la pandemia, ¿no? Sino de muchas cosas, derechos que se han visto vulnerados en esta pandemia y que debieran ser prontamente restablecidos. ¿Cuáles serían esos, Ángel María? ¿Qué quejas o pedidos o denuncias han recibido, por ejemplo, en la Defensoría en relación a esto? Mabel, conjuntamente a lo que mencionas, nosotros identificamos tres vulneraciones que se están dando permanentemente y que tenemos que tener una atención sobre ello. El primero, lo referido a la violencia que está generando este contexto de cuarentena en contra de la mujer, en contra de los niños y niñas, violencia
sexual, violencia de acoso psicológico, pero también no solamente que se ha agudizado este problema, sino que ha tomado nuevas variables, principalmente a través de los medios virtuales. Un segundo grupo de vulneración de derechos está referido ya al derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes, inclusive jóvenes universitarios, que es una problemática muy crítica en este momento en el país. Y el tercer grupo respecto de la prestación y goce de los servicios públicos, Mabel, que eso está vinculado a el acceso a telefonía e internet. Si no tuviéramos internet no podríamos ni siquiera entablar esta comunicación la brecha digital que tenemos en el país es muy alta y se ve afectado el trabajo y la educación a distancia que se está brindando también a través del Ministerio de Educación, así como también los servicios de electricidad y de agua potable. En estas semanas, la mayoría de ciudadanos en Arequipa ha recibido su facturación de SEAL, por ejemplo, y se ha visto obviamente con un monto que ha facturado los 3 meses últimos y ante la crisis económica ve en riesgo la continuidad del servicio. Entonces, ahí advertimos tres temas en donde, obviamente, restándole la prioridad del tema de salud, hay una permanente vulneración y hay una poca capacidad de respuesta. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Hasta la semana pasada, OCITEL había dispuesto como órgano regulador suspender el servicio de telefonía e internet a las personas que no habían cancelado los 2 últimos meses de servicio. Si no es por la Defensoría del Pueblo que efectivamente emplazó a OCITEL, hicimos toda una campaña a nivel nacional, advertimos que esto ya es un servicio esencial que no puede cortarse, no se puede ver solamente una relación contractual, sino que nos encontramos en un escenario de emergencia. OCITEL tuvo que dar una marcha atrás y a partir de eso modificar las fechas y los cronogramas que se tienen. Pero justamente son temas que pasan aparentemente a un segundo lugar porque la prioridad es la salud, pero que en la práctica se genera vulneración de derechos. Entonces, tenemos que estar alertas en estos tres temas para que no solamente la Defensoría del Pueblo, sino que todas las instituciones públicas tengan una capacidad de respuesta y evitar esa afectación a las personas. Ujú. Muy bien. En el tema de violencia, que puede ser en este contexto y respecto a los otros derechos, quizá un poco más dramático, no sé, por ejemplo, cuando mencionas violencia sexual, sí hay reportes que dio tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público ayer mismo de una cantidad importante de denuncias que se han hecho en este periodo de emergencia por actos de violencia, eh, violencia en general, violencia sexual y a menores de edad, ¿no? ¿Cuáles son las cifras que manejan en la Defensoría y cuál es la gravedad de este problema? ¿Qué tanto, o sea, la pregunta también es, ¿ha aumentado en relación a la época normal? Porque siempre existe este fenómeno de la violencia, pero algunos analistas o especialistas han señalado que las circunstancias de esta emergencia, la cuarentena, el estrés que se genera y la indefensión en esas circunstancias de las potenciales víctimas habría incrementado en realidad este fenómeno. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan? Mabel, no solamente se ha incrementado por los registros oficiales, sino que ante este escenario obviamente de confinamiento, el número de denuncias que pueden realmente concretizarse es difícil de imaginarse porque no tienes obviamente acceso ya directamente a los domicilios, a los hogares donde se puedan efectivamente realizar los actos de violencia. Recordemos de que nuestro derecho al libre tránsito está restringido y si es que antes podías salir y hacer la denuncia en la comisaría, ahora no se te es tan fácil. Entonces, obviamente hay una situación de subregistro sobre el escenario de violencia que se tiene.
Para tener un dato, por ejemplo, en lo que es la región Arequipa, de enero a mayo de este año, ¿no? Se tiene un registro de 105 personas desaparecidas, ¿no? Con lo cual, obviamente, nos pone la alerta porque eso es lo que se ha podido denunciar. ¿Qué es lo que no se ha podido denunciar? Que ese es el gran problema en este momento. Este encierro, este confinamiento, lo que nos está pasando a todos, obviamente, es que también hay una afectación a tu salud mental, a tus emociones. Y si a eso se conjuga un factor de crisis económica, en donde obviamente la situación se torna mucho más sensible, por darle un término, dentro del entorno familiar, los hechos de violencia se van a ir incrementando. Lo que es peor aún, Mabel, como lo hacíamos referencia al comienzo, es de que esta nueva forma de comunicarnos que se está dando a través de los medios virtuales, también están siendo medios que exponen a menores de edad y a mujeres a que sean víctimas de acoso sexual. Y eso es un tema que nos debe de emplazar a todos, porque que los niños y niñas tengan acceso a Internet tiene que ser un acto de corresponsabilidad con los padres de familia. No podemos dejar al libre albedrío a nuestros hijos en este escenario de acceso a este mundo virtual sin ningún tipo de control. Y lo que es peor aún, no podemos generar escenarios en donde nuestros adolescentes y nuestros niños tengan acceso a información sin ningún tipo de filtros y restricciones en el mundo virtual. Ahí es donde tanto las instituciones educativas con sus medios de aprendizaje como también los miembros de la familia tenemos que estar alerta. Ahora bien, Ujú. lo que tenemos que tener claro también es de que Arequipa es una sociedad muy machista en donde los niveles de violencia en contra de las mujeres siempre ha sido muy alto. Inclusive hemos tenido 2 feminicidios, Mabel, en este periodo de cuarentena, imagínate, con lo cual uno tendría que estar bajo el mensaje de proteger nuestra vida, nuestra salud, también no podemos negar la pandemia y la violencia en contra de la mujer, que en el caso de Arequipa inclusive ha restado 2 vidas de mujeres, ¿no? Entonces, es una problemática real, se ha incrementado, ha girado su modalidad de violencia a través ya de este mundo virtual en donde los casos se han incrementado y es algo que debemos de tener alerta y una capacidad de respuesta tanto del Ministerio de la Mujer, que es el directamente competente, como también de la Fiscalía y del Poder Judicial. Imagínate, y te doy un caso adicional, que tuvimos que intervenir como Defensoría del Pueblo porque justamente el agresor de un caso de feminicidio el año pasado se quería valer ahora de este periodo de cuarentena para pedir su libertad, ¿no? O sea, también se ha querido aprovechar este periodo desde el lado de los agresores, desde los que cometieron un delito, para librarse de la justicia. Y si es que el Ministerio Público no hace sus alegatos debidamente, nosotros intervenimos como Defensoría del Pueblo, una persona que había cometido un feminicidio por padecer diabetes, podría haber salido de la cárcel, Mabel. Entonces, son múltiples escenarios en donde tenemos que estar alerta para enfrentar este problema. Ujú. Se me ocurre otra vulneración de derecho o otra vulnerabilidad para muchas personas a raíz de la crisis económica que ha traído como consecuencia la paralización, ¿no? La cuarentena. Ya estaba establecido como una de las formas de violencia, no sé si el nombre es el correcto, pero como una violencia económica, porque, digamos, el jefe de familia no cumplía con la obligación de otorgar un sustento digno, ya sea a la pareja o a los hijos, ¿no? Y que con ese manejo económico, digamos, le servía de pretexto para violencia psicológica y para otro tipo de maltrato, extorsión, en fin. Entonces, en estas circunstancias de cuarentena, muchas personas, mujeres que se procuraban su sustento saliendo a trabajar, han dejado de hacerlo. Eh,
Y también la escasez en todo sentido produce de repente limitaciones para varios derechos. Entonces, ¿cómo? O sea, hay gente sacando banderas blancas, es decir, ese es un derecho, digamos, humano, no es parte de los derechos que la Defensoría ve directamente en relación al Estado, pero también son derechos que se están vulnerando y es una circunstancia muy difícil porque ¿cómo saber qué pasa en cada hogar? Si las mujeres o los niños están encerrados y dependiendo económicamente, a eso iba, de su agresor, por ejemplo, ¿no? Me parece una problemática tan difícil que no veo el camino por donde se pueda comenzar a aliviar un poco la situación de estas personas que no son pocas, estoy segura, por ejemplo, para concretarnos en Arequipa nada más. Totalmente de acuerdo, Mabel, con el análisis y compartimos la preocupación sobre la complejidad del problema, en la medida de que tienes a prácticamente más del 60% de la población económicamente activa en Arequipa, que vive de actividades informales y que obviamente el día de trabajo es lo que le permite tener el ingreso para alimentarse en ese día o en la semana. Al haberse interrumpido estas actividades económicas, obviamente la situación del problema económico se agudiza en la familia y eso va a tender a enfrentar escenarios de violencia que ponen en riesgo la vida de personas. No sabemos en este momento con exactitud, Mabel, cuántas mujeres quizás dejaron de existir, porque obviamente al estar en un escenario de confinamiento, la problemática puede ser solamente conocida por el agresor. Sin embargo, pese a esas circunstancias, tenemos que estar alerta, siempre como Defensoría del Pueblo estamos informando en los diferentes espacios de que independientemente de las condiciones en las que nos encontramos, la policía y el Ministerio de la Mujer sí están activos, Mabel, y sí están haciendo recibiendo las denuncias y se están haciendo audiencias para prisión preventiva y los jueces tienen la competencia de iniciar el juicio y mandar a la cárcel al agresor. Eso es importante que la ciudadanía sepa que está funcionando, que en este escenario de emergencia, pese a las limitaciones, todo lo que corresponde a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial para enfrentar situaciones de agresores que han generado violencia o que han intentado quitar la vida de una persona, o a la misma persona que aprovecha las redes sociales para tratar de agredir psicológicamente o acosar virtualmente a un menor o a una mujer, también puede ser denunciado y llevado a la cárcel. Entonces es importante que como ciudadanos sepamos eso y que también si conocemos de un caso, hacer la denuncia, ya sea de la comisaría y si no tiene alguna respuesta positiva, inmediatamente a la Defensoría del Pueblo. Así es, si no les atienden esa denuncia, pueden recurrir a la Defensoría. Así es, Mabel. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, este es el contexto, ¿no? Que ya vivimos con todos esos problemas ocasionados por la pandemia. Y entonces yo quisiera conversar ahora sobre ese tema. Lo mencionaba al inicio del programa, el problema de las camas UCI y en general de la infraestructura hospitalaria que ya ha llegado, si no al colapso, al borde en Arequipa. El propio director del Hospital Oneo Delgado admitió hace un par de días que hasta ya había una cola de espera de pacientes UCI, porque en ese momento ahora se han liberado, parece, algunas, por lo menos hay 2 libres, a lo que sabíamos, camas UCI, ¿no? Pero había una cola prácticamente. Y lo peor es que se anuncia que estamos en pleno crecimiento, que no hay la meseta, por lo menos en Arequipa, ¿no? Ni siquiera irregular, sino que estamos en la subida.
No Sí, sí. sabemos dónde va a ser el pico, pero estamos en plena aceleración. Y lo dicen los números, ¿no? O sea, antes, hasta el mes de mayo, teníamos como fallecidos uno, dos, cuatro, era el número mayor por día, ¿no? Fluctuando siempre. Pero ahora estamos en 7, 10, 8, 9 hoy día, ¿no? Entonces, el derecho a la salud en este estado de emergencia, pues es totalmente relativo. ¿Cómo ve la Defensoría este panorama? Con mucha preocupación, Mabel, porque en este momento estamos al límite de atención en nuestros hospitales. Como tú bien lo adviertes, hay un mensaje erróneo cuando se ve el promedio nacional. Cuando se habla de mesetas o de promedios nacionales, lo que hacemos es desconocer la realidad regional. Y lo que teníamos en el norte, en donde hubo un ascenso muy, muy acelerado, en donde desbordó toda la capacidad de todas las regiones del norte, eso principalmente en el mes de mayo, ahora esa curva se está incrementando en el sur del país. Ica en este momento ya ha desbordado toda su capacidad y en el mes de Arequipa, como lo habíamos advertido como Defensoría del Pueblo, es de que el mes de junio y mes de julio van a ser meses muy críticos para Arequipa. Y eso implica de que tenemos que sumar todos los esfuerzos de toda nuestra capacidad hospitalaria para enfrentar este problema. Pero adicionalmente a ello, lo que tenemos que enfrentar, y eso es parte de lo que ya ha aprobado el Ministerio de Salud, pero que tenemos que acelerarlo en Arequipa, es la atención ambulatoria de los pacientes. Porque la estrategia ahora ya, Mabel, es de que las personas no lleguen a los hospitales. Que tan pronto tengas una prueba rápida o molecular en donde eres paciente positivo, ya recibas un tratamiento médico, estés en tu casa y no llegues a problemas respiratorios que impliquen hospitalización o un ingreso a UCI. Entonces, ese tratamiento que ya está aprobado por el Ministerio de Salud y que ya está además definido el medicamento que tienes que recibir, eso es lo que se tiene que acelerar en este momento en Arequipa. Se han hecho en ese sentido las recomendaciones a la gerencia de salud en la última sesión de comando, en la medida de que lo que se tiene que evitar es de que más personas lleguen a los hospitales, porque como bien tú hacías referencia, el número de ventiladores es un problema global, Mabel. No hay ventiladores en el mundo y lo que se están haciendo son compras a nivel de estados, una mejor que otra, y se pueden comprar, inclusive tener la orden de compra, pero los equipos no llegan. Entonces ya el Ministerio de Salud ha aprobado el tratamiento ambulatorio y lo que se tiene que hacer es justamente acelerar. Una recomendación adicional que hemos dado como Defensoría del Pueblo es de que efectivamente ya el trabajo tiene que ser muy focalizado por los distritos que congregan el mayor número de pacientes, Cerro Colorado, Paucarpata, José Luis Bustamante, el cercado de la ciudad, y a partir de ello, efectivamente, hacer que las personas reciban su tratamiento en la casa. ¿Cuáles son las limitaciones que se tiene a eso? No hay personal de salud, Mabel. No tienes efectivamente la logística necesaria para que diariamente que ves cómo se van incrementando de 100 a 150 pacientes, tú tienes que armar kit diariamente para cientos de personas. Entonces ahí es donde todavía hay una debilidad que con el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la policía y de la gerencia de salud tiene que atenderse, pero esperemos de que esta estrategia ya aprobada de tratamiento ambulatorio pueda aguantar ahí el número de contagiados, el número de hospitalizados y dar pie a que las obras que ya se están inaugurando y que se están ampliando en el Honorio Delgado permite efectivamente tener mayor capacidad de respuesta hospitalaria. El reporte que tenemos a hoy, Mabel, es que los establecimientos de salud ya han llegado al límite. Inclusive ya se ha desbordado la atención a través del tratamiento que se tiene de oxígeno en las camas hospitalarias, sino que ya se está requiriendo de balones porque se está atendiendo en áreas que no tienen el empotrado del oxígeno. Inclusive el hospital de Yanaguara ya está teniendo pacientes COVID cuando había sido diseñado para hospital para pacientes no COVID.
Entonces, lo que corresponde ahora ya es de que el Honorio Delgado enfrente y asuma el número de hospitalizados que se van incrementando diariamente. Y lo mismo está pasando con el Goyeneche, que no debería tener pacientes COVID, Así pero es, los tiene, o sea, como sospechosos, pero los tiene. así es. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo está funcionando el comando? La Defensoría del Pueblo, en tu persona, estaba presidiendo un comité de la sociedad civil para asesorar, contribuir, proponer soluciones. El comando, vemos a un general Gratelli muy dispuesto, muy voluntarioso, pero no sabemos hasta qué punto asesorado también dentro del mismo comando están los representantes de salud, y quisiéramos saber si están fluyendo bien las cosas. En fin, hubo un pequeño, digamos, tira y jale con el alcalde provincial por el tema del transporte, que también los transportistas están presionando, también presionan los sectores económicos porque necesitan reactivarse, y es pues este dilema entre la economía y la salud que, en fin, es objeto de discusión en el mundo entero, ¿no? Pero en este momento crítico, mmm, quisiéramos creer que el comando actúa realmente unitariamente, toma sus decisiones en función de criterios técnicos, escucha a diferentes sectores, no lo sé. ¿Cuál es la apreciación en este caso, de la Defensoría? Mabel, en el caso ya exactamente de la región Arequipa, tenemos que tener un escenario antes del comando COVID y después del comando COVID. Tú recordarás que antes de la instalación del comando COVID, lo que se tenía era prácticamente una lucha política entre el gobierno regional y la sociedad en su conjunto de Arequipa, en donde el gobernador respondía a un grupo muy cerrado de asesores que definieron o daban algunas decisiones que en la mayoría de los casos no tenían una respuesta porque no se tenía el canal de comunicación con los directores de los hospitales, con los cuerpos médicos, con salud, con las autoridades de Arequipa, básicamente por problemas políticos ya del gobierno regional, que no es el tema ahora, pero que lamentablemente en su momento fueron gravitantes para no tener una estrategia más concertada en la región Arequipa. Ante esa problemática, nosotros como Defensoría del Pueblo sí vimos pertinente pedir la intervención del Ministerio de Salud, porque advertíamos de que lamentablemente esa pugna política lo que ponía era en riesgo a la región Arequipa en su conjunto. Se llegó la comisión Macetti a Arequipa, se propuso esta conformación del comando COVID, hay este equipo de apoyo en donde, como bien lo advierte, se lo integran diferentes instituciones de Arequipa, colegios profesionales, está el CONRED, está el Colegio Médico, está el Colegio de Enfermeras, está INDECI, está la prefectura, estamos nosotros como Defensoría del Pueblo, justamente con la finalidad de dar apoyo y recomendaciones y advertir los diferentes problemas en la región. Yo también debo reconocer, Mabel, que a partir de este comando ha habido también la apertura necesaria del gobernador y del propio mantener ese diálogo pertinente y avanzar en las decisiones que no son del todo populares, obviamente, ¿no? Que te cierran un mercado no va a ser muy popular para los comerciantes, pero también si no era el comando COVID, ninguna autoridad en Arequipa iba a tomar esa decisión, Mabel, porque obviamente se enfrentaba a un escenario político que no iba a ser del gusto de nadie de Arequipa en cuanto a autoridades regionales y municipales, O ¿no? con los Entonces, transportistas, que son un gremio, o con los digamos, transportistas, ¿no? Entonces, fuerte, ¿no? Ujú. exactamente, ¿no? Entonces, lo que sí, y yo quiero reconocer también la labor de todas las autoridades que se está teniendo el esfuerzo ya con el comando de tener un trabajo coordinado
tomar las decisiones preventivas, así sean impopulares y obviamente porque por medio está la salud y la vida de las personas, y escuchar a todas las opiniones de las diferentes instituciones de Arequipa, donde están las universidades, donde están los colegios profesionales, para tomar los pasos pertinentes. Ahora bien, lo que tenemos en este momento, Mabel, es una situación crítica en donde efectivamente las decisiones que se han tomado han servido de contención, pero ya es una pandemia que está superando al país y al mundo en su conjunto. Y Arequipa no va a ser la excepción en eso. En su primer momento, Salud contuvo a los pacientes porque todavía en el Honorio Delgado no estaban definidos bien los ambientes. Ya ahora el Honorio Delgado, después de un proceso de reubicación que se ha tenido tanto con el área de cirugía, de pediatría y de obstetricia, ha permitido habilitar al hospital para, con el que está haciendo el gobierno regional, tener mayores camas y mayores atención. El tiempo nos está ganando, obviamente, porque esto es un esfuerzo que se tiene que hacer. Pero lo cierto es de que es un espacio en donde ha podido concertar voluntades, decisiones y enfrentar este problema. No, por supuesto, resolver todos los problemas, porque hay cosas que se superan, pero creo que con el aporte que están haciendo todas las autoridades, tenemos que ir avanzando tanto el mes de junio y julio, que son los meses más críticos para Arequipa. Muy bien. Bueno, y finalmente, ¿cómo resolver justamente en este contexto el conflicto que se produce naturalmente, como ya lo mencionaba hace un momento, entre el deseo de la reactivación o necesidad de reactivar económicamente negocios desde los más pequeñitos, desde el vendedor ambulante hasta los grandes almacenes de los que hablábamos al inicio del programa? Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Arequipa y otras cámaras de comercio a nivel nacional han alcanzado propuestas al gobierno para acelerar esta reactivación económica en sectores como la minería y la industria. Incluso proponen que sean las cámaras de comercio, o por lo menos es la propuesta de la Cámara de Comercio de Arequipa, que sean ellos quienes puedan verificar las condiciones de las empresas y otorgar los permisos. Bueno, en una primer momento, digamos, sin profundizar en el análisis, a mí me parece que esa sería primero una ilegal, ¿no? Porque no, el gobierno puede abdicar de sus funciones de control, ¿no? Pero en segundo lugar, es muy riesgoso más en este escenario, esa es mi opinión, porque obviamente hay criterios que priorizan más esto, pero esos criterios y esas decisiones van a afectar al conjunto. Entonces ya está pasando con, por ejemplo, con la tienda Economax, que hemos dado la información, que se ha negado a darle información a la municipalidad de Yanaguara y la municipalidad de Yanaguara ha tomado la decisión de clausurarlo. Ellos están apelando, o sea, no han acatado esta decisión en un primer momento, ha tenido que venir la policía, en fin. Entonces se producen estos tiras y jales y algunas personas dirán con cierta razón que no se les puede impedir trabajar, que ya estamos, algunos hablan hasta de dictadura, ¿no? Ya, en fin, va a haber conflictos en ese sentido, en cuanto a acelerar o no. Justo ahora se ha abierto la segunda fase y a fin de junio abriría la tercera fase de la reactivación económica, que ya pone el 90%, casi, no sé, el 80% en teoría, ¿no? Sí. De las actividades económicas a funcionar, pero se producen estas cosas pues que no se están haciendo las pruebas en algunos lugares como estas tiendas grandes o no se están tomando las medidas y también por otro lado, digamos en la parte de las microempresas van a comenzar a operar todas de manera informal porque es lo que digamos les dicta su día a día. Va a haber conflictos. ¿Qué se puede Definitivamente. hacer ahí? Eh, es,
Es muy difícil, Mabel, hablar de un proceso de reactivación económica cuando más del 60% de la economía es informal. Entonces, por más que digas, dictes protocolos, normas, la mayoría de actividades no las va a cumplir porque están en ese escenario de informalidad. Pero creo que sí se hace un gran esfuerzo para tener visión regional y visión local, en la medida de que, y eso lo hemos propuesto como Defensoría del Pueblo, se tiene que, de una vez por todas, sentarse el empresariado, el gobierno regional, la Municipalidad Provincial de Arequipa, las universidades, el Consejo Regional de Profesionales, que es el CONREE, la Federación de Trabajadores, y definir cuáles son los proyectos, tanto de inversión pública, de inversión privada, que se van a activar para que sobre eso apunten a un solo objetivo. Porque si no tienes esa planificación, Mabel, en este momento, lo que vas a tener es, por ejemplo, a trabajadores de construcción civil, en vez de estar en una obra formal y demás, haciendo el comercio ambulatorio. Si es que no vas a definir bien cuáles son los protocolos que se van a cumplir en los grandes supermercados, hoy día van a cerrar uno, mañana van a abrir el otro y al día siguiente vamos a tener a los ambulantes en las calles. Entonces, corresponde ahí ya sí sentarse a las autoridades, definir un plan en el corto y mediano plazo de los grandes proyectos de Arequipa, como también de las actividades diarias de microempresarios que se tienen que activarse, y además de orientar bien a esas personas para que cumplan los protocolos. Lo que hemos tenido históricamente, principalmente en los últimos años en el Perú, Mabel, es un Estado represor en donde le dice, ¿sabes qué? Eso es tu problema y si tú no lo cumples, yo te multo. Cuando el Estado debe ser justamente ese promotor para decir, tienes que cumplir estas fases, yo te voy a ayudar a que las hagas y a partir de eso vamos a iniciar un aprendizaje conjuntamente. Eso no existe dentro del concepto de Estado peruano. Y ahí es donde se requiere tener un trabajo mucho más articulado a nivel regional y local para que esa persona que tiene su kiosco en la esquina sepa lo que tiene que hacer. No basta, como también se lo hemos dicho a la Municipalidad Provincial de Arequipa, que usted saque una ordenanza. La ordenanza de por sí no va a cambiar la realidad. Usted tiene que conversar con los actores involucrados, orientar, capacitarlos, apoyarlos para que sobre eso se cumpla la norma. Pero se cree de que porque ya se aprobó la ordenanza, ahora el transporte público va a funcionar bien. Es falso, pues. Entonces, ahí se requiere tener una nueva concepción de autoridad política para orientar al ciudadano y hacerle cumplir sus deberes. Y que tiene que anticiparse al conflicto, porque realmente eh, yo creo que se vienen, por ejemplo, si se mantiene la orden de mercados cerrados, en algún momento va a haber un conflicto con los comerciantes mayoristas y en fin. O, ejemplo, el conflicto social de Tía María, que ya se ve en el horizonte, digamos, venir como conflicto, no sé qué tan, qué tan fuerte, pero que ya hay una determinación de la empresa minera de usar esta circunstancia para hacer ver la importancia de su inversión y hay quienes apoyan eso, pero también ya están las manifestaciones que siempre ha habido de rechazo y no sería de extrañar que resurja el conflicto que ya tiene más de 10 años y otros proyectos mineros como de Tambomayos, ¿no? Que Zafranal. se produjeron, sí, sí, pues, y que algunos pobladores de allá querían evitar el paso de los camiones porque querían evitar el contagio, en fin, Mabel, ese mira, riesgo que siempre ha habido se va a potenciar ahora. de acuerdo, mira, esta nueva convivencia que plantea el gobierno nos va a generar nuevas conflictividades. Y no solamente a raíz de estos grandes proyectos, ¿no? Que era la mirada en donde siempre apuntábamos, sino que ya van a surgir conflictividades sobre
el tema de los mercados, el tema del transporte público, el tema de la facturación de los servicios públicos, como ya está pasando en otras regiones. Entonces tenemos que adelantarnos a evitar estas nuevas conflictividades que de por medio va a poner en riesgo la vida. Ya no es un proyecto, ya no es un negocio, sino la vida. Lo que estamos viendo en este momento en La Victoria, en Lima, puede darse en Arequipa y sabemos que ese escenario de conflictividad en ese día 14 días después lo vamos a ver en la sala de los hospitales. Entonces, las autoridades tienen que adelantarse a prevenir esos conflictos. Ya en esta semana, la misma prefectura y la Oficina de Diálogo Social de PCM ha convocado una reunión en donde nosotros participamos como Defensoría del Pueblo de Prevención de Conflictos, pero justamente hemos hecho advertir eso. Ya no pensemos solamente en el proyecto, el proyecto minero que genera un conflicto, no, sino que en nuestra misma cotidianidad vamos a tener nuevos escenarios de conflicto ya por un tema de situación de crisis económica. Entonces tenemos que adelantarnos a esa situación y a partir de eso generar los espacios de diálogo. Esperemos que pueda haber una capacidad de respuesta por parte de las autoridades locales y regionales, ¿no? Y no por el contrario generar escenarios de conflicto en donde vamos a perder todo, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ángel María, por estar con nosotros esta noche. Esperemos que en todos, las autoridades y ciudadanos, porque yo siempre insisto en que somos corresponsables de todo lo que nos sucede los ciudadanos. No es un asunto nada más de culpar a las autoridades en el Facebook y con eso hemos cumplido nuestro papel cívico. No, los ciudadanos tenemos un papel muy importante también en la prevención o solución de esos conflictos, también en la prevención de la salud, que es lo que nos está ocasionando todo esto, ¿no? Y en no fomentar, efectivamente, como lo dices, el enfrentamiento, la división, no es momento para eso, creo. En fin, Totalmente de acuerdo, Mabel. Mira, esperemos. a terminar solamente, definitivamente este escenario de pandemia ha vislumbrado los problemas críticos por parte del Estado, pero también nos ha hecho ver las actitudes poco humanas por parte de nosotros los ciudadanos en muchos casos. Eh, se advierte de que este mundo post pandemia va a estar en el debate de fortalecer los egoísmos, los nacionalismos o lograr una solidaridad global. Esperemos que actuemos de manera responsable como ciudadanos, procurando esa solidaridad global y entender que somos una sola especie humana en donde todos merecemos respetos y debemos de gozar de los mismos derechos. Así que esperemos que esas reflexiones sean norte en el escenario post pandemia que deba orientar tanto a las autoridades como también a los ciudadanos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches, Mabel. Muy bien, amigos. Estuvo con nosotros Ángel María Manrique, representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, jefe de la Oficina Defensorial en nuestra región. Y al inicio de esta transmisión planteamos una pregunta para nuestros seguidores que, como siempre, nos acompañan y contestan las preguntas que planteamos en nuestra encuesta. La pregunta era si creen que se debe permitir el proyecto Tía María en aras de la reactivación económica de la región. ¿Creen ustedes que se debe permitir el proyecto Tía María en aras de la reactivación económica de la región? ¿Cuál ha sido la respuesta? Uy, hay un empate. 50% por el sí y 50% por el no. Muy bien, ya conocemos las razones de uno y de otro lado. Así que por el momento sigue entrampada la cosa. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos. Como siempre, estamos en todas las redes sociales y en Canal TV Mundo, en la frecuencia 38.1, televisión digital. Hasta mañana.